Muchas gracias, Bernardo. Y bueno, ya tenemos aquí en piso a nuestro invitado. Comenzamos diciendo que, de acuerdo a estadísticas, los accidentes de tránsito en Uruguay ocupan el tercer lugar de muerte, ponga atención, tercer lugar de muerte, seguidos por lo que son las muertes cardiovasculares y también oncológicas. Como les decía en la presentación, hoy hablaremos sobre lesiones y traumatismos causadas por accidentes de tránsito. Contamos con nuestro invitado de lujo ya en piso, el doctor Fernando Martínez, profesor además, presidente de la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía y profesor adjunto del Hospital de Clínicas. Además, es autor de más de 70 artículos científicos y capítulos de libros de anatomía y neurocirugía. Y es revisor para Revista Argentina de Anatomía Online, Revista Argentina de Anatomía Clínica, entre otros. Desde el 2012 y hasta el 2014, Fernando ha sido el presidente del capítulo de cirugía de nervios periféricos de la FLANC. Integra, además, el comité editorial de archivos del Instituto de Neurología en Montevideo, entre algunos de los títulos que tiene. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Profesor, son impactantes las noticias que escuchamos todos los días referente a los accidentes de tránsito. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Cuál es su opinión? ¿Es falta de educación? ¿Es falta de prevención? Bien. Bueno, el tema es muy complejo, como decías, pero hay que ponerlo más en contexto todavía. Los accidentes de tránsito o los traumatismos en general son la tercera causa de muerte en la población, pero son la primera causa de muerte en los menores de 40 años. Y además, vinculado estrictamente con los accidentes de tránsito, hay un pico, una alta tasa de mortalidad, fundamentalmente entre las personas que tienen entre 15 y 25 años. Las causas son multifactoriales y las cifras realmente asustan. Pero lo peor es que cuando hablamos de cifras, perdemos de vista que cada número del cual nosotros estamos hablando es una persona. Y yo eso justamente lo vivo a diario, teniendo en las guardias donde trabajo muchas veces más de un joven fallecido por accidentes de tránsito. En una institución de Canelones, en la misma semana tuve 2 fallecimientos que llegué a asistir, pero que fallecieron igual, de personas menores de 30 años por accidentes de tránsito que se podrían haber evitado. Entonces, ¿cuál es el problema puntual en nuestro país? Bueno, mi opinión es que se previene poco, pero que se previene poco desde las personas que protagonizan el accidente de tránsito. Yo trabajo mucho en el interior del país, en varias ciudades, y por ejemplo es una constante que veo motociclistas sin cascos, la mayoría, sobre todo en el interior, motos sin luces, no digo sin chaleco reflectivo, digo sin luces, que les quitan a propósito todavía la luz delantera. Yo muchas veces cuando estoy de guardia y mi guardia está tranquila, por ejemplo salgo a correr cerca del hospital donde estoy de guardia, y más de una vez he visto motociclistas casi que cuando los tengo arriba porque vienen sin luces. Entonces creo que es un problema básicamente de prevención. Y si bien lo voy a dejar para más adelante, el otro problema grave es que cuando ocurre el accidente que se podía haber prevenido si el individuo hubiera tenido más visibilidad, por ejemplo en accidentes de moto, el problema básico es que acá la gente usa poco el casco. Y el casco es un elemento muy útil para salvar vidas y prevenir lesiones, porque si bien nosotros nos dejamos impactar mucho por la mortalidad, que obviamente que es importante, más importante aún son los más de 3.000 lesionados graves que hay por año en el Uruguay, que quedan potencialmente con secuelas y que muchas de esas secuelas podrían evitarse si se usara el casco, por ejemplo. Doctor, a nivel del gobierno, digo, la promoción y la difusión es importante en cuanto a las recomendaciones, no solo viales, sino específicamente en el uso del casco. Sí. ¿Por qué considera usted que esto no se cumple? ¿Es parte de rebeldía? ¿Falta de educación en la casa? Bien. Digo, ¿y por qué tantos accidentes con chicos tan jóvenes? Bien.
Yo creo que hay varias puntas que no se pueden discutir todas o conversar todas hoy. Primero, hay una cosa que es evidente, pero no por evidente hay que dejar de decirla. Cuando se crea una norma, hay que fiscalizarla. Si yo digo que hay que usar casco y después no fiscalizo el uso de casco, es lo mismo que la nada. Si no multo o no controlo, no hago controles seriados, controles en diferentes lugares, es imposible que la norma se cumpla. O sea que es un trabajo en conjunto. Sin duda. Entonces creo que la UNACEB, como organismo gubernamental, ha hecho un trabajo impecable o muy importante, trayendo luz a este problema, dándonos cifras nuestras y cifras actualizadas y actualizándolas año a año. Ha creado campañas de prevención, pero muchas veces digamos que la fiscalización de esas campañas recae en los gobiernos departamentales. Y, por ejemplo, formando parte de una comisión del Sindicato Médico del Uruguay, tuvimos una discusión, por decirlo de alguna forma, con intendentes del interior que no quieren que dicen que no van a fiscalizar el uso del casco porque el casco no protege, porque la gente anda despacio. Y entonces cuando anda despacio y choca no se hace nada, y es absolutamente al contrario. Es que efectivamente hay departamentos que directamente, no vamos a decir cuáles, no utilizan el casco. No fiscalizan. Y no lo fiscalizan, o sea, no hay prevención por ese lado. Doctor, los accidentes son fatales y las consecuencias aún más en todo aspecto. Pero hay términos que nosotros oímos constantemente cuando ocurre un accidente. Uno de los términos es el traumatismo de cráneo y otro de los términos es el trauma encefalocraniano. Corréjame si me equivoco. ¿Es lo mismo? No, traumatismo de cráneo es una palabra que, si bien es la que más se usa desde el punto de vista estrictamente científico, no es la más correcta. Traumatismo es golpe. Entonces, traumatismo de cráneo es golpe en el cráneo. Cualquier golpe en el cráneo, cualquiera, cabecear una pelota de fútbol, es un traumatismo de cráneo. Lo que es realmente grave es el traumatismo encefalocraniano. El encéfalo es lo que está contenido dentro del cráneo, es decir, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y decir que alguien tuvo un traumatismo encefalocraniano quiere decir que recibió un traumatismo con suficiente energía como para afectar al cerebro o sus coberturas. Y esa afectación puede ser pasajera, como es el mal llamado traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, porque obviamente que si hubo pérdida de conocimiento es porque el cerebro se afectó. Entonces, a lo que voy es que, si bien son términos de manejo diario, muchas veces no son correctos, y a veces no para introducir lenguaje científico en la gente, pero sí para que entienda lo que está hablando. El término correcto es traumatismo encefalocraniano, que es lo que traduce la energía que tuvo el traumatismo, la suficiente energía como para poder afectar al cerebro. Y digamos que el traumatismo encefalocraniano se enmarca dentro del gran capítulo que es el neurotrauma, digamos, que el neurotrauma, lo podemos definir brevemente para tomarlo más adelante, es aquel traumatismo que afecta alguna parte del sistema nervioso, ya sea el sistema nervioso central, que está contenido dentro del cráneo o dentro de la columna, o el sistema nervioso periférico, que son los nervios que conectan de alguna forma el cerebro y la médula con los músculos y que por lo tanto nos permiten tener sensibilidad y tener movimiento. Perfecto, doctor, la dejamos por aquí. Nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con el doctor Fernando Martínez, y en el próximo bloque extenderemos el informe sobre neurotrauma. Continuamos con el doctor profesor Fernando Martínez hablando sobre lesiones y traumatismos causados por accidentes de tránsito. En el segmento anterior nos definía lo que era neurotrauma
Y doctor, me gustaría que nos extendiera un poquito esta definición y cuáles son las lesiones específicas Bien. en este tema. Bien, yo la forma que siempre explico a los colegas más jóvenes o a mis vecinos cuando me preguntan, es la forma más fácil de entenderlo es agarrar una caja y poner algo adentro, como puede ser una caja de zapatos y poner un zapato, y sacudir la caja. Lo que va a ocurrir es que lo que está dentro de la caja va a empezar a pegar contra las paredes. Y eso es lo que ocurre cuando hay un accidente de tránsito y hay un choque. Es decir, la persona viene viajando, vamos a suponer, en una moto a 40 kilómetros por hora, choca y bruscamente se frena. Es decir, pasa de 40 kilómetros por hora a 0. Y si bien eso parece poco, es mucho. La energía cinética de ese traumatismo es mucho. Está calculado que obviamente que lo primero que choca es la moto, pero que si el cuerpo de esa persona fuera lo primero que choca, sería aproximadamente como caer de 3 pisos, lo cual es mucho. Yendo a 40 kilómetros por hora. Ni hablar que... Más velocidad. Más velocidad, que los accidentes en promedio no bajan de los 80 kilómetros por hora. Bueno, sí. Eso es cuando ocurre en ruta, pero lo llamativo, y es lo que a veces la gente no tiene idea, es que la mayor mortalidad en Uruguay, según las cifras de la UNACEF, está en las ciudades. Es decir, el accidente en ruta muchas veces es más devastador por la velocidad, sobre todo porque las rutas nuestras no son buenas y los choques son frontales. Entonces, cuando hay un choque frontal, por la física, se suma la velocidad de los dos cuerpos que van a chocar, con lo cual la energía cinética es enorme. Pero no es tan frecuente. El accidente más frecuente es en ciudad a baja velocidad y eso es lo que tiene más mortalidad por el volumen de accidentes que hay. Entonces lo que decía es que cuando el cráneo, o sea, cuando el cuerpo se frena bruscamente el cráneo, pero el cerebro por un segundo se sigue moviendo. Entonces choca contra el propio cráneo. Y eso produce, o puede producir, no siempre es así, lesiones, hemorragias dentro del cerebro por el golpe del cerebro contra las paredes del cráneo. O al sacudirse el cerebro dentro del cráneo se rompen los vasos que alimentan al cerebro. Entonces ahí es donde se pueden producir sangrados por fuera del cerebro, pero que son graves, porque un sangrado fuera del cerebro comienza a comprimirlo y eso puede tener efectos devastadores, puede producir la muerte o producir secuelas muy graves. O pueden producirse hematomas dentro del cerebro, que uno siempre tiende a pensar que el hematoma más grave es el que está dentro del cerebro, pero no siempre es así. Muchas veces son graves, más graves las lesiones extracerebrales, porque el hematoma, al tener espacio para crecer por fuera del cerebro, crece, lo comprime y finalmente comprime el centro respiratorio y ahí es que puede producir la muerte. Doctor, y cuando el diagnóstico es neurotrauma, ¿cuál es la función del neurocirujano? Bien. ¿Qué cosas puede hacer Bien. y qué cosas no puede hacer? Bien. Muy brevemente, en el neurotrauma lo más importante es el manejo inicial. Parece siempre como que el cirujano es la estrella de la atención de ese paciente y si bien jugamos un rol muy importante, indudablemente, también es muy importante el rol que juega el equipo de tratamiento de emergencia, el que estabiliza al paciente, el que le mantiene una adecuada presión arterial, el que le mantiene una adecuada oxigenación. Yo creo que en el neurotrauma o en el politrauma, en el traumatizado en general, juega más lo que hace el equipo de emergencia, que son, vuelvo a reiterar, los que estabilizan al paciente, nos lo mantienen con una buena presión arterial que hace que el cerebro se nutra, con una buena oxigenación que hace que el cerebro reciba oxígeno. Y entonces, después que ese paciente llega a un centro y se estabilizó y se estudia y tiene una lesión, básicamente nosotros no somos magos. Entonces existe la fantasía de que el neurocirujano prácticamente que puede hacer cualquier cosa y no, lamentablemente en el politrauma o en el trauma de neurotrauma, lo que nosotros podemos hacer es evacuar las lesiones hemorrágicas y así prevenir que la lesión avance. Porque cuando hay un coágulo dentro del cráneo, la presión dentro del cráneo empieza a aumentar, empieza a llegar menos sangre al cerebro, el cerebro empieza a sufrir y puede infartar. Entonces nosotros lo que podemos hacer es evacuar los coágulos, evacuar las contusiones, es decir, los hematomas o los chichones, hablando sencillo para que se entienda, que están dentro del cerebro, pero no podemos reparar lo que está roto. Hay un tipo de lesión que es la más frecuente, que se llama lesión axonal difusa, que nosotros no la podemos reparar. Hagamos lo que hagamos, no la podemos reparar.
y ese tipo de lesión deja secuelas muy graves. ¿Qué es la lesión axonal difusa? Siendo muy breve, el cerebro tiene como unidad funcional a la neurona, que es un tipo de célula que tiene un cuerpo y una prolongación. Y el cuerpo pesa diferente que la prolongación. Y cuando yo tengo un accidente a gran velocidad y el cerebro se frena, la neurona, el cuerpo sigue avanzando y el axón queda fijo porque es más liviano, se mueve menos. Entonces lo que ocurre es como que se arranca el axón del cuerpo, es decir, se arranca la prolongación del cuerpo de la neurona. Y esa neurona sufre un daño que la lleva a la muerte. Entonces muchas veces la lesión axonal difusa que se ve en los traumatismos de alta velocidad, no se puede hacer nada, uno ve el cerebro y el cerebro no tiene grandes cambios, pero tiene múltiples lesiones microscópicas que son las que generan, por ejemplo, pacientes en estado vegetativo persistente o pacientes en coma que miramos la tomografía y hasta le transmitimos a la familia, mira, no tiene graves lesiones, pero seguramente lo que tiene es una lesión axonal difusa, que es una lesión grave, pero que no se ve con los estudios básicos que se hacen para el trauma. Además de esta lesión, ¿cuáles son otras secuelas que puede dejar un neurotrauma, por ejemplo? Bien, bueno, es que esta lesión por sí misma, la secuela más grave que genera, siempre a largo plazo, ¿no? Porque, digamos, las secuelas que, si hablamos de secuelas, asumimos que esa persona sobrevivió al trauma. Y también asumimos que hablamos nada más que de las secuelas del neurotrauma, porque nadie que viene en una moto a 80 km por hora solo se golpea la cabeza. Capaz que la lesión más grave está a nivel del cráneo, la que pone en riesgo su vida de forma inmediata es esa, pero es un politrauma habitualmente. Entonces lo habitual es que nosotros veamos personas jóvenes con fracturas en los miembros, y si bien uno se centra en el neurotrauma, también hay que ver las secuelas que deja la fractura, por ejemplo. Entonces la secuela más importante que deja la lesión axonal difusa son los trastornos cognitivos. ¿A qué me refiero con eso? Que la persona tiene, diciéndolo sencillo para que se entienda, aunque desde el punto de vista médico puede no ser correcto, trastornos en la inteligencia. En la inteligencia, en la capacidad de relacionamiento, muchos familiares nos dicen, ya no es el mismo, no quiere estar con la gente, se desconcentra, se pelea, le molesta el ruido, quiere estar solo, se recluye en su habitación y no toma contacto con todos. Después que saltó, vuelvo a reiterar, salteó la etapa de riesgo vital. Entonces, ese tipo de secuelas, uno lo mira o mira a la persona y mueve los dos brazos y las dos piernas, pero no es la misma. Y muchas veces no puede reinsertarse nuevamente en la sociedad a cumplir la tarea que cumplía anteriormente. Y si tenemos en cuenta que los accidentes graves son más de 3.000 por año, imagínense 3.000 compatriotas con secuelas graves que no pueden volver a ser los que eran antes. Es realmente grave. Doctor, comúnmente en situaciones así, oímos a familiares, digamos, entre comillas, a culpar al médico, a la parte de emergencia que llegó tarde. Más que nada, en el caso cuando hubo una intervención y que ese paciente se comienza a rehabilitar. ¿De quién es la responsabilidad? Bien. La rehabilitación? ¿Del médico? ¿De la familia? No hay ninguna duda que es una responsabilidad compartida, pero donde juega un papel importantísimo el paciente. Es decir, yo estoy en la obligación de orientarlo, estoy en la obligación de guiarlo y en la obligación de transmitirle la importancia de la rehabilitación. Pero después no soy yo el que va a estar todos los días al lado del paciente diciéndole que abra y que cierre la mano o que haga este movimiento para mantener las articulaciones con adecuada movilidad. Eso es responsabilidad del paciente y es responsabilidad de la familia. El problema es que muchas veces la situación lleva a que la gente se descanse y crea que es absoluta responsabilidad del sistema, y el sistema nos incluye a nosotros como actores, y no responsabilidad de la persona. Esto no quiere decir que hay que transmitirle toda la responsabilidad al paciente, pero por ejemplo, si englobamos lo que es el neurotrauma, y me refiero puntualmente a la parte de cirugía de nervios periféricos, que es un poco a lo que yo me estoy dedicando más, hay trabajos científicos serios que muestran que los pacientes que rehabilitan tienen infinitamente mejores resultados que aquellos que no rehabilitan. Y me estoy refiriendo a pacientes operados con la misma técnica por el mismo cirujano. Entonces, yo puedo tener un mal resultado, o el paciente puede tener un mal resultado, y decir, ¿será que este doctor no es tan bueno como este otro? Porque fulano operó a mi primo y mi primo está fenomenal.
Claro. Y este otro lo operó otro doctor y no está tan bien. Bueno, primero que hay que ver si las lesiones eran iguales. Eso es lo primero, que muchas veces la gente generaliza, dice, tuvo un traumatismo de cráneo y parece que fuera lo mismo y no es lo mismo. Pero suponiendo que tuvieran el mismo tipo de lesión, la diferencia en el largo plazo, y me refiero que el pronóstico final de cómo va a quedar una persona se puede saber aproximadamente a los 2 años, aunque las personas jóvenes tienen un periodo más prolongado de mejoría, pero en esos primeros 2 años es donde la rehabilitación es fundamental. Y dentro de esos 2 años es fundamental en los primeros 6 meses. Si la persona y la familia fundamentalmente no comprenden la importancia de la rehabilitación en esos primeros 6 meses, se pierde tiempo y se pierden posibilidades de mejorar mucha gente. Doctor, ¿y qué pasa con esos pacientes que, como comúnmente se dice, quedaron en estado vegetal? Bueno, ese es un tema muy complejo, porque ese tipo de pacientes en nuestro medio normalmente tienen una altísima tasa de complicaciones, fundamentalmente infecciosas, y desgraciadamente no sobreviven muy a largo plazo. Entonces es realmente un problema para la familia y un problema para el sistema, porque generan costos altísimos al sistema, que obviamente que el sistema los pone al servicio de esa persona que los necesita, pero así todo, poniendo en juego los mejores recursos, igual tienen una mortalidad altísima. Bien, para cerrar por el día de hoy este tema, porque evidentemente es un tema que da para hablar y muchísimo, ¿qué consejo le puede brindar a los televidentes? En primer lugar, a los padres que tengan hijos bajo su responsabilidad, que no les compren motos, que si les compran motos, les compren vehículos de baja cilindrada y que estén absolutamente bien señalizados y que los obliguen a usar casco. A veces la moto se ve como un medio de transporte que le soluciona la vida a la gente, pero la termina complicando. Eso es en primer lugar. A los jóvenes, que son a quienes más me interesa llegar, pero también es más difícil llegar por la edad que tienen, que no son un número más y que no son indestructibles. No hay nadie que sea inmortal. A veces cuando uno es joven no tiene ni idea de los riesgos que corre. La vida es obviamente para disfrutarla y no hay que vivir pensando que la vida es un riesgo, pero si uno se va a subir a una moto se tiene que poner un casco. Una moto es un arma en potencia. Entonces que entiendan la responsabilidad que están tomando cuando se suben a un vehículo que les puede costar la vida a ellos, que les puede costar una secuela grave a ellos o a otra persona. Y las personas que manejan vehículos, obviamente que se compren vehículos lo más seguros que puedan, obviamente que la seguridad también es una cosa que se paga, desgraciadamente, y que muchas veces uno tiene un monto de dinero limitado, pero que si uno tiene un monto de dinero limitado, se fije de comprarse un auto seguro por ese mismo monto. A veces un auto más viejo, pero capaz que más seguro. Y a las autoridades que controlen. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y en el próximo bloque estaremos con la doctora Rita Bernocchi, directora médica del Centro SERIM, para hablar sobre los factores que afectan la fertilidad. Ya volvemos.